Bueno, pues nada, yo simplemente a la presentación que acaba de hacer Martín, para que me ubiquéis, yo realmente me dedico a ayudar a las empresas a abordar retos de transformación digital, tanto grandes compañías como pymes, y realmente tiendo a partir siempre de cero con ellos, con lo cual lo que yo os voy a comentar aquí, que voy a bajar un poquito de los 4.000 metros que ha empezado él, voy a hacer un empicadito a los 1.500 para contaros la experiencia y lo que yo entiendo que realmente puede ayudar a las empresas de una manera más tangible a que comencéis o a que le saquéis partido realmente de negocio a esta transformación, ¿no? Voy a coger esto para pasar. Pido disculpas por empezar con una cita porque parece como muy poco ocurrente, pero realmente me interesa mucho trasladaros de entrada que toda la jerga esta cosmológica que hablamos de digital y todos estos palabras y la revolución y el miedo que tú trasladabas, que yo voy a intentar transmitiros un poquito de tranquilidad porque es un mundo apasionante y no os preocupéis que no se acaba el mundo ni nada, realmente todo eso tiene que ver con una problemática que tenéis en vuestras compañías desde hace cientos de años. Es decir, eso no tiene tanto que ver con la llegada de la disrupción digital. Bajo un punto de negocio, a mí eso me gusta reflexionarlo siempre bajo un punto de vista de cliente, de cuál es vuestra ventaja competitiva, de algo que vosotros manejáis hace muchísimo tiempo y es la información, los datos. Si pensamos ahora mismo en lo que aportan las redes sociales, información, 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 Facebook es una red social cuyo negocio es la información, los datos, y las compañías que seáis capaces de manejar y de extraer valor de esa información, seréis capaces realmente de extraer esa ventaja competitiva sobre vuestros clientes frente a la competencia. Y realmente, de lo que yo voy a hablar, que son básicamente las tres principales palancas digitales, que yo creo que son más interesantes para que vosotros empecéis a indexar en vuestra cadena de negocio, realmente tiene que ver con esto. Y lo único que cambia es que la transformación digital nos está permitiendo contar con información a la que antes no teníamos acceso. Antes trabajábamos con un CRM, trabajábamos con un tracking, con un panel y poco más, y ahora sí que tenemos el acceso a muchísima información. La pregunta ahora es cómo la extraigo y, una vez extraída, cómo le saco valor, o sea, cómo la exploto, ¿no? Y para mí eso realmente es la ventaja que vosotros podéis implementar desde ya en vuestros negocios. El MIT hizo una encuesta hace poco a unas compañías, como veis aquí, no pequeñitas precisamente, pero son justamente las que están un poquito por delante y en las que nos tenemos que fijar a la hora de ver cómo están abordando ellos la transformación digital, ¿no? Y realmente, si pensamos qué es lo que está movilizando a esas compañías a transformarse digitalmente, no es solo la competencia, es el puro cliente. O sea, el cliente es el que está empezando a demandar ya cambios porque él está cambiando, porque, como bien decía antes Osvaldo, no le estamos sacando mucho partido todavía a los dispositivos móviles, igual que no le sacamos partido a nuestro cerebro tampoco, pero lo estamos utilizando absolutamente todo el día. Y ese cliente es el que está pidiendo cambios. Por eso me gusta poner siempre el foco no en lo digital, no en la capacitación tecnológica, sino en el cliente. Y esto lo que está llevando es a las compañías a enfocar su transformación pues bajo un punto de vista de cómo genero más ingresos, cómo reduzco gastos, o lo que comentaba él de la innovación Lean, que esto efectivamente hay muchísima compañía grande que el modelo que está utilizando es no abordar grandísimos proyectos digitales, sino generar un pipeline de iniciativas, quick wins, 2 meses, 3 meses no funciona, implemento otro. Y esto lo están haciendo grandes compañías y es así como están empezando a marcar su camino y a marcar el plan. La transformación digital de estas compañías, si empezamos a mirar, no todas tienen el mismo grado de invasión, digámoslo así. Él hablaba antes del trasplante ese de órgano, de sustituir algo. Efectivamente es así. Para mí la transformación digital no siempre trata de sustituir,
Hay algunas empresas que lo abordan de una manera más complementaria, simplemente complementan líneas de negocio, pues por ejemplo Correos tiene un core business de toda la vida y sí que está empezando a complementar su negocio con el negocio de los datos, con temas de apificación o temas de envíos postales digitales y demás. Hay otras compañías que realmente sí que necesitan sustituir, o sea, sí que necesitan realmente trasplantarse el órgano y demás. Y hay otras compañías que lo que necesitan es simplemente extender lo que ya están haciendo, extenderlo. De cualquier manera, si nosotros miramos realmente dónde está impactando más, de dónde viene, sobre todo la sustitución, es decir, las palancas que están generando una transformación mayor en los modelos de negocio, si veis aquí, palancas que tienen que ver con el tema de los datos, con la analítica de toda la vida que se ha hecho, pero que ahora tenemos unas capacitaciones distintas para explotar estos datos, y la movilidad. La movilidad fundamental, yo estoy muy de acuerdo contigo que ya es el eje de la vida de las personas y llevamos 10 años diciendo este es el año de la movilidad, este es el año de la movilidad, parece que nunca explota, pero sin darnos cuenta, de repente es algo absolutamente cross en la vida de los clientes, tanto a nivel de visibilidad, de relaciones con proveedores, con otros usuarios y a nivel de influencia, de generación de influencia. Y como veis aquí, la parte social, aun siendo importante, realmente no es lo que está transformando de alguna manera los negocios, ¿no? Si nos quedamos con esas tres palancas, que es lo que me interesa a mí que os llevéis de aquí hoy, y esto, insisto, es tanto aplicable a grandes corporaciones como a pymes, porque lo digital lo que ha hecho ha sido derribar todas las barreras de entrada a las compañías, con lo cual estos son tres palancas para mí aplicables y de hecho las aplicamos día a día en todo tipo de compañías. Si nos quedamos con estas tres palancas, lo que vemos al final, lo que nos están permitiendo es, por un lado, a nivel de datos, la integración de la información, y eso para mí, a nivel de transformación, sí que considero que es la mayor revolución que va a experimentar las compañías, el hecho de poder extraer muchísima más información, sobre todo de clientes, y de integrarla para poder extraer a partir de ahí ventaja competitiva. Y a partir de aquí sí que nos encontramos a nivel de movilidad con unas oportunidades a nivel de localización brutales, de localización en tiempo real, y de hecho en sectores como retail, por ejemplo, esto está ya revolucionando en Estados Unidos con el mundo de los e-beacons y demás, que luego vamos a ver, está revolucionando la localización de los clientes en tiempo real a través de una integración de datos, identificando esos clientes y pudiendo dirigir comunicaciones y ofertas específicas y customizadas a ese cliente en tiempo real. Y luego a nivel de social media, el mayor reto aquí es la identidad digital. La identidad digital, que es un tema que está bastante maduro ya, si lo podemos llamar así, para las compañías, es algo que todavía no estamos explotando muy bien, y esto realmente lo que genera es influencia. Influencia que a su vez lo que detona es el engagement, la participación. Antes tú lo comentabas muy bien con la plataforma de Amex, que eso al final es información. Es decir, que al final estas dos palancas que veis abajo lo que está haciendo es reforzar continuamente el pico del triángulo a nivel de integración de información, ¿no? Entonces, por aterrizaros un poquito más en estos 10 minutitos para ver si yo consigo ajustarme al tiempo, simplemente para abrir un poquito la mente en torno a esto. Aquí, si os fijáis, todas las empresas tenemos siempre dos retos, ¿no? Y hoy más que nunca, que es la de llegar directamente al consumidor. Aquí hay muchas empresas seguramente que estaréis intermediadas. Aquí el reto es aún mayor, llegar directamente al consumidor para poder tener un mayor control, una mayor influencia. Y por otro lado, tener un mayor conocimiento de ese consumidor. Esos son retos que aplican a todos los sectores en general y que realmente son los detonadores de la inteligencia de clientes y de poder generar valor a partir de aquí. ¿Qué está pasando con toda esta disrupción digital que comentaba Osvaldo al principio en el primer slide?
que como las compañías de repente nos hemos empezado a dar cuenta de que estábamos perdiendo ese contacto con el cliente porque de repente ha habido como una revolución y nuestro cliente ha empezado a hablar en muy distintos canales, a tener presencia en muy distintos canales y nosotros hemos ido detrás con la lengua afuera, abriendo páginas de Facebook, abriendo cuentas en Twitter, abriendo foros, abriendo blogs, sin saber muy bien qué estábamos haciendo, pero simplemente con la obsesión de estar ahí donde está nuestro cliente, ¿no? Claro, eso al final, ¿qué ha hecho? Que hemos abusado de alguna manera o hemos generado, sin mucho control, muchos canales distintos de relación con ese cliente a los que hay que sumar a los canales tradicionales de las compañías, los CRM, los call centers, toda la información que teníamos de la web y demás. Y al final lo que estamos teniendo ahora mismo en las compañías es una multitud de fuentes de información brutal de los clientes y nadie es capaz de saber qué está pasando con ese cliente. Claro, ¿eso qué pasa? Que al final lo que genera es mucha frustración. O sea, a día de hoy lo que estamos viendo es que hay muchos clientes que están abandonando compañías por la frustración que les genera la no coherencia de comunicación con esas empresas. Y a nivel de proveedores pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la oportunidad aquí? Insisto, oportunidad que encontramos tanto a nivel de grandes corporaciones como a nivel de pymes. La integración de toda esta información para poder obtener una visión única del cliente, que realmente aquí es donde está la ventaja competitiva y aquí sí que, si me permitís, lo vinculo con la cita del primer slide, la información de cliente que aporta una ventaja competitiva respecto a la competencia. Transformación digital, revolución digital. Bueno, aquí realmente lo que lo digital nos aporta, lo que nos está aportando es la capacidad de hacerlo. Porque el modelo en sí, el implantar un modelo de esas características en una compañía, el modelo en sí mismo no viene de una disrupción digital. La capacidad de hacerlo sí. Y aquí es cuando empezamos a hablar de todo ese mundo que estaréis escuchando mucho últimamente, del Big Data y demás, que al final el Big Data no habla solo de grandes volúmenes de información, habla de volúmenes, tú hablabas antes del término desestructurado, sí, que me encanta ese término, porque efectivamente, si veis todas las fuentes de información que tenemos a día de hoy en las compañías, de las que podemos empezar a trabajar y a explotar datos, realmente pensar en la información que podéis obtener de redes sociales, de vuestras compañías, de la web, tanto si es transaccional como si es experiencial, da igual, de aplicaciones móviles que tengáis, la información que tengáis de punto de venta o punto de consumo, de acciones de email marketing que hagáis, de CRM y demás. Cada información que tenéis de ahí son formatos distintos, cómo casamos toda esa información y cómo la ponemos en común. Pues al final el Big Data de lo que habla justamente es, y aquí os pongo las cuatro principales características de este Big Data para que lo entendamos. Aquí lo que hacemos es, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido, yo tengo una información en mi compañía y lo que voy a hacer es poner el foco, voy a hacer un requerimiento de una pequeña parte para poder empezar a trabajar esa información, con lo cual ya estás de alguna manera predefiniendo la conclusión a la que vas a llegar, porque te estás dejando fuera mucha información que de entrada no estás pudiendo analizar. Con el Big Data lo que estamos pudiendo hacer es trabajar a nivel conjunto toda esa información, aunque sean likes de Facebook, con comentarios en el call center, con hábitos transaccionales en la web del último año. Cogemos toda esa información y de alguna manera ya el hecho de poder trabajarla conjuntamente ya nos dirá qué conclusiones podemos llegar. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Esto viene a hablar básicamente de lo mismo. Son 4 ejemplos que os quería poner, pero para no extenderme mucho sobre el Big Data, realmente lo que estamos hablando es no solo de la gran cantidad de datos, sino de la variedad del dato y de la desestructuración del dato. Y en ese sentido, además nos está permitiendo reducir muchísimo los costes de todo el tratamiento de esta información, porque esto, bueno, tú comentabas antes sobre el mundo cloud y todo el hecho de alojar datos en la nube y demás. Lo que nos está permitiendo a las compañías es poder trabajar toda esa información de una manera mucho menos costosa y con outcomes, digámoslo así, de negocio, a nivel de insights, de negocio y demás, muchísimo más potentes, ¿vale?
Y esto, para que os hagáis una idea, para poneros ejemplos prácticos de qué cosas se están pudiendo hacer con esto, pues están pudiendo llegar a cuantificar en tiempo real tráfico en puntos de venta y poder matcharlo con clientes. Es decir, hay retailers que están empezando a conocer quién entra en su punto de venta, quién está dedicando tiempo y sale sin comprar nada. Y esto se está pudiendo matchear con los hábitos de compra de ese cliente para poder dirigir acciones personalizadas, o reducción de colas a través de pagos móviles, personalización de mail. O sea, realmente son acciones muy concretas que detonan al final impacto en negocio, ¿vale? Por esto yo le doy la importancia primordial en esa pirámide que veíamos antes, porque a partir de ahí, en cascada, es de donde aparece todo. Luego, a nivel de movilidad, también os quería hablar un poquito de realmente las oportunidades que hay a nivel de negocio para las compañías. Y a mí, más que hablar de movilidad, me gusta hablar de localización, porque realmente creo que es donde está el valor. El móvil, como decía antes Osvaldo, está ya empezando a superar incluso al uso de los PCs. Todavía a día de hoy hay muchas empresas que siguen haciendo webs optimizadas para páginas web optimizadas para ordenadores y no optimizadas para teléfonos móviles. Pero bueno, esto al final, todo el efecto del ropo y del showrooming y del meterte en un punto de venta, buscar en internet y luego salir y comprarlo online y demás, todo esto, la palanca fundamental es la movilidad. Y esto, que siempre ponemos ejemplos de afuera y demás y decimos, joder, pero es que esto en España está en Estados Unidos, Reino Unido. Pues España, que sepáis que está a la cabeza junto con el Reino Unido en penetración de móviles, con lo cual, si vosotros tenéis que invertir en detonar alguna palanca, desde luego en España, y eso es algo desde luego también muy cultural, porque tiene que ver mucho con cómo es el latino, que sale mucho, que está mucho afuera, con lo cual todo el tema de la movilidad siempre aporta mucho y tiene que ver mucho con lo social. Pero aquí el tema de la localización, yo no sé si vosotros habéis oído hablar del concepto iBeacon, que son unas balizas que se colocan tanto en puntos de venta, se están colocando también en compañías y demás, y emiten unas señales como de Bluetooth de baja frecuencia, y es una tecnología muy tonta. Es decir, es un aparato muy tonto que lo único que hace es permitir al móvil conectarse con él. Y de esa manera, lo que estamos pudiendo hacer es, de entrada, si tuviéramos un beacon aquí puesto, yo podría estar sabiendo en tiempo real cuántas personas hay en esta sala ahora mismo, cuántas salen, cuántas entran, y podría estar cruzando con mi base de datos y podría estar mandando mensajes de una manera personalizada a cada uno de vosotros. Si yo tuviera ahí fuera una máquina de café, también os podría estar dirigiendo, con lo cual esto, pensar las posibilidades que hay a nivel de conocimiento de cliente y a nivel de influencia sobre ese cliente en tiempo real, que es donde está el momento cero de la verdad, el momento de la verdad a la hora de tomar una decisión y adquirir un producto o generar una compra, convertir de alguna manera. Imaginaos el poder que está teniendo esto ya, o sea, cómo está rompiendo realmente en el viaje del consumidor el impacto de las compañías sobre el cliente, ¿no? Perdón, que me he ido para atrás. Y esto ya se está realizando en puntos de venta, te está empezando a permitir, por ejemplo, cosas como si tienes a un consumidor durante X segundos delante de un lineal X, ofrecerles ofertas dirigidas específicamente si tú detectas que esa persona está abandonando ese lineal. O sea, realmente es una comunicación revolucionaria, porque está desintermediando completamente el canal. Imaginaos esto para el sector de consumer goods, que no ha tenido el control hasta ahora de ese consumidor y muchísimo menos en el punto de venta, era propiedad del retailer. Y a partir de ahora no solo está pudiendo controlar toda su ruta en ese momento, sino que toda esa información la está capitalizando ya la compañía, cosa que hasta ahora no había sido posible. Y esto realmente aquí lo que os quería comentar es que esto no solo es en el momento de la compra, sino que está llegando, es un proceso end-to-end que está llegando incluso hasta el momento del pago. O
sea, aquí se están hablando ya se está haciendo ya el conectar este tipo de direccionamiento de clientes con pagos transaccionales a través de movilidad, que está reduciendo también muchos costes, el punto de venta, porque imaginaos las colas que se organizan en ciertos momentos, voy a acabar enseguidita, en ciertos momentos y está permitiendo incluso a generar pagos móviles con iPad dirigiéndose a la cola y demás y reduciendo muchísimo a nivel de operaciones el punto de venta, ¿no? Y me estoy pasando. Y pasando ya a la parte de identidad digital y de social media, que para mí sí que es muy interesante porque sí que es una palanca que moviliza muy bien la parte de movilidad y por ende la parte de integración de datos. Y aquí quería hacer una reflexión con vosotros y es que aún a día de hoy la mayor parte de las compañías, la gran parte de la inversión que hacen publicitaria todavía es en los medios tradicionales, en los llamados paid media, pero si vosotros os fijáis realmente qué es lo que está generando influencia en los consumidores, no tiene nada que ver con esto. Son opiniones que se encuentran en Internet, son formatos digitales, son comentarios de peers, de amigos en redes sociales y todavía aún a día de hoy las compañías donde están generando esas mayores inversiones es en publicidad tradicional, en comunicación tradicional, con lo cual aquí desde luego sí que es necesario desde luego un cambio brutal. Yo no sé si vosotros habéis oído hablar de SEO, que también es una palabra que utiliza muchísima gente, el Search Engine Optimization, y parece un acrónimo como muy complejo de abordar y demás, pero al final lo que nos está diciendo es, y voy a pasar a la siguiente directamente, aquí si miráis el cuadro de la izquierda, lo que nos está diciendo es la capacidad que estamos teniendo de dirigir gente a nuestra web, de influenciarla. Es decir, que está directamente vinculado con ventas, el posicionamiento que tenemos en buscadores. Y esto, si atendemos a Google, lo que está priorizando más Google a la hora de posicionar a vuestras compañías, incluso a vuestros directivos, a vosotros mismos, son las comparticiones en redes sociales. Es decir, no son tanto palabras clave de la web y son ese tipo de enlaces entrantes y demás, son los comentarios que se están generando en redes sociales sobre vuestro producto, sobre vuestro servicio, sobre vuestra compañía. Y esto es a lo que le da más importancia a Google a la hora de posicionar a vuestra compañía en Internet. Y por otro lado, además, está demostrado que se está ya consiguiendo captar clientes a un coste muy inferior. Y esto tampoco es que sea tan raro, porque realmente, si pensamos en el concepto de relevancia, que es realmente la afinidad que tienen los comentarios o lo que vosotros publicáis, lo que vosotros compartís sobre vuestros negocios, la afinidad que tiene con vuestros posibles clientes, veréis que realmente cuando tú entras en algún lugar, en alguna web predispuesta, es decir, vienes con una cierta relevancia, es mucho más fácil que conviertas. Y además, como todas estas comparticiones en redes sociales realmente el coste tiende a cero, digámoslo así, porque están hechas por terceros, vosotros el rol que tenéis ahí es de dinamizarlos y de conseguir que aparezcan, pero realmente no pagáis por ello, el coste tiende a cero, pues realmente aquí sí que podéis entender por qué el social media, la identidad digital es tan importante a la hora de captar clientes a un precio muy inferior al método tradicional, ¿no? Y luego, bueno, a la hora de fidelizar clientes y demás, aquí tampoco me quiero extender mucho para poder ajustarme al tiempo, pero ya se están empezando a implementar modelos de acceder a toda la información de esos clientes que en principio no están compartiendo con vuestra página, con vuestra compañía, acceder a toda esa información de gustos, de likes, de hábitos, de sitios en los que han estado, de intenciones de compra que tienen, y a partir de ahí integraros la información que os estaba comentando previamente y poder dirigir acciones concretas sobre esos fans. Y esto es un campo que todavía no se está explotando mucho, pero que es interesantísimo a la hora de extraer este valor de cliente. Así que yo voy a acabar ya, pero sí que me gustaría que os quedarais con esas tres palanquitas simplemente, porque al final todos los modelos digitales yo tiendo a simplificarlos mucho para poder entenderlos bien y poderlos poner en práctica, que básicamente es
que utilicéis las posibilidades digitales que hay para conocer mejor a vuestros clientes, para poder obtener información de ellos, que os apoyéis en palancas de movilidad, de localización y de identidad digital, de social media, para poder extraer esa información y empezar a articularla para poder extraer todos estos datos y empezar a generar negocio realmente de toda esa información a la que ya tenéis acceso. Realmente es el mensaje con el que me gustaría que os quedarais. Bien, pues muchísimas gracias, Elena. Gracias.